Eh, el proceso de ejecución financiera de la inversión del Estado, de la inversión en desarrollo de infraestructura, está vinculado principalmente a la generación de una edificación o de una construcción que es o viene a ser uno de los tres componentes necesarios para brindar un servicio. Esta construcción, edificación, va a requerir el despliegue de un conjunto de esfuerzos y recursos en un determinado periodo de tiempo para alcanzar la meta propuesta, la infraestructura, la construcción, la estructura. Pero para poder alcanzar esta meta va a ser imprescindible siempre que participe un cuadro de profesionales encargados de la dirección técnica. Eh, pero este cuadro de profesionales encargados de la dirección técnica, que van a ser el residente y la supervisión, en varias oportunidades no van a ser suficiente para poder implementar todas las actividades o todas las acciones que comprende la edificación, la construcción. Se va a requerir, además de ellos, otro conjunto de profesionales que van a ser los especialistas, consultores, etcétera. Pero también va a haber otro profesional intermedio, a modo de bisagra, entre la dirección técnica y este conjunto de profesionales. Ese profesional bisagra, ese profesional que va a permitir o va a facilitar el desarrollo de muchas de las actividades, va a venir a ser el asistente técnico de obra, que va a asumir una serie de funciones y derivadas de ellas algunas responsabilidades, pero estas responsabilidades son netamente de carácter interno. No van a comprender una responsabilidad directa hacia el contratista o hacia la entidad, ¿no? Porque quienes tienen la responsabilidad contractual van a ser los integrantes de la dirección técnica, sea la residencia o sea la supervisión. Pero este asistente técnico es una figura fundamental en el desarrollo de muchas obras porque va a facilitar una serie de funciones, una serie de responsabilidades que tiene el cuerpo de la dirección técnica. En ese sentido, para el desarrollo del curso está planteado el siguiente temario. Vamos a ver primero algunos conceptos generales relacionados al asistente técnico de obras. Después vamos a hablar sobre los conocimientos que obligatoriamente debe de tener este profesional. Después, cuáles son las funciones generales, ¿no? Este profesional tiene una serie de funciones generales y también tiene algunas funciones o algunas actividades específicas que se van a desarrollar en la ejecución y relacionadas de forma directa a la infraestructura, a la obra. Eh, en cuanto a la definición o el concepto que se maneja relacionado al asistente técnico, este es un profesional que tiene un cierto nivel de calificación
y que además cuenta con los conocimientos necesarios para desarrollar algunas de las actividades principales del proceso de ejecución de obras. Debe de tener, ¿no? Preferentemente también una experiencia apropiada, vinculada al tipo de obra específico que se está realizando, o a la que se va a vincular. Este grupo de conocimientos, este conjunto de conocimientos aunados a la experiencia que pueda tener, va a permitirle a este asistente técnico contribuir a que los integrantes o el integrante vinculado a él directamente del cuerpo técnico, sea la residencia o la supervisión, pueda desarrollar sus funciones, principalmente de control y de ejecución, de una forma más apropiada. En cierta medida, se va a entender que este asistente técnico va a ayudar al cuerpo técnico, puede ser al residente, puede ser a la supervisión, a descargar parte de sus responsabilidades, a descargar parte de sus funciones, no toda, pero sí una parte. Y como les manifesté, estas responsabilidades que va a asumir o que puede asumir eh, son principalmente de carácter interno, ¿no? Es decir, para un control interno se va a reconocer este nivel de responsabilidad, mas no así para un control externo o peor aún, un control vinculado a la entidad contratante o al... perdón, estamos retrocediendo. Eh, Básicamente, nosotros podemos identificar dos tipos de asistente técnico, ¿no? Uno orientado exclusivamente al proceso de ejecución, al proceso de construcción de la obra, y otro orientado más al aspecto contable administrativo. En la práctica, sin embargo, se va a requerir mayormente que este asistente técnico cumpla ambas orientaciones, es decir, aporte con sus conocimientos y con su experiencia en el aspecto de la ejecución de la obra, la construcción de la obra, y también aporte en el aspecto del control contable administrativo. De esta forma, como habíamos mencionado, contribuye o le descarga parte de las responsabilidades a la residencia o a las... en cuanto a su formación, ¿no? El asistente técnico generalmente es un profesional que tiene una formación, eh, digamos, preprofesional, una formación académica vinculada al sector construcción. Puede ser un ingeniero civil, un ingeniero sanitario, puede ser un ingeniero agrícola, ¿no? Aquellas carreras formativas vinculadas al desarrollo de infraestructura. Eh, También puede ser un profesional que tiene conocimientos principalmente de carácter técnico, ¿no? Entonces, podría ser también un topógrafo o algún otro tipo de profesional similar. Más allá de eso, se va a requerir que este asistente técnico sí tenga conocimientos bastante apropiados, digamos, con cierto nivel de precisión en los aspectos de la topografía, procesos constructivos, cálculo de metrados, costos, presupuestos,
materiales, resistencia de materiales, control, sistemas o esquemas de control de calidad o control de programación de obras. Además, también se entiende que este asistente técnico va a, además de esta experiencia, de estos conocimientos, debe también tener una predisposición a una permanencia prolongada en la zona de ejecución o de construcción de la obra, para que de esta forma pueda participar más permanentemente en los diferentes procesos constructivos. De lo contrario, ¿no? Si es una participación, una permanencia esporádica, puntual, resumida, es poco probable que pueda cumplir esta actividad. En cuanto al asistente contable, o también si queremos entenderlo, al matiz cognitivo o de experiencia que tenga el asistente técnico, pero vinculado al ámbito contable administrativo, podría también ser un profesional que tiene una formación académica relacionada al sector contable, eh, pero que se haya orientado hacia lo que es algunos aspectos de la construcción de obras. Igualmente, va a trabajar con la plana directiva y básicamente va a estar relacionado su trabajo a una gestión y una provisión apropiada y oportuna de los diferentes recursos, que pueden ser bienes o también pueden ser intangibles como participación de profesionales, que permita que la obra pueda ejecutarse conforme los plazos planteados y los compromisos asumidos. Además de ello, el asistente contable administrativo debe de tener un conocimiento sobre procesos de gestión documentaria a nivel del Estado, las entidades privadas. Debe también de tener un conocimiento sobre la gestión presupuestal, ¿no? Porque la asignación de recursos o de presupuestos para las obras va a estar siempre vinculada a estos aspectos de gestión presupuestal, ¿no? Los plazos, la documentación, los diferentes esquemas, los requerimientos mínimos que deben de tener cada tipo de documentos, incluso cuáles son los procedimientos administrativos para el desarrollo de determinadas actividades. Sabemos que hay procedimientos administrativos muy específicos que en muchos casos exigen o demandan que se tengan en cuenta documentos con características muy particulares, que incluso no, digamos que estas características particulares no pueden ser suplidas o no pueden ser reemplazadas o disminuidas bajo ningún aspecto. Entonces, este asistente contable y administrativo debe de tener un conocimiento apropiado en ese respecto. El rol que juegan estos asistentes técnicos es importante porque van a constituirse, se podría entender como el brazo derecho del cuerpo técnico, sea la residencia o la supervisión, y
en muchos casos va a actuar a nombre de ellos en procesos principalmente de control. No va a actuar a nombre de ellos en procesos administrativos, pero sí en procesos de control. En algunos casos también podría ser de trámite documentario, pero no es muy recurrente. Otro aspecto relacionado a la importancia que tiene el asistente técnico está vinculado al facilitamiento de los procesos de planificación, ejecución, control que se van a implementar en torno a estas obras civiles que se van a ejecutar. Él va a aportar, va a ayudar al cuerpo técnico, quien sea este, ¿no? Residente o supervisor, para el desarrollo apropiado de estos procesos, ¿no? De planificación, de ejecución, de control. La finalidad que se busca en un proyecto en el cual se considere o se tenga como pertinente la participación de un asistente técnico es que este profesional, a través de sus acciones, va a permitir que el proyecto cuente o haya generado las distintas partidas, prestando mayor atención al cumplimiento de todos los aspectos vinculados a estas, empezando por el aspecto normativo. Luego está el aspecto técnico y luego el aspecto administrativo, es decir, el asistente va a aportar en que las distintas actividades del proyecto se hayan ejecutado, se estén ejecutando dentro de marcos normativos, que se estén respetando estos lineamientos, estos procesos. Igualmente, ¿no? Que se estén desarrollando de forma apropiada los distintos procesos constructivos, incluyendo los esquemas o los protocolos de control. Sabemos que en edificaciones hay distintas formas de control. Además, también él va a facilitar todo el proceso eh, de generación y de la gestión documentaria de las diferentes actividades o de las diferentes partidas, ¿no? Principalmente relacionadas a el cumplimiento de ciertas exigencias, sobre todo en el ámbito público, en el ámbito del Estado. En cuanto al perfil que se requiere o que se recomienda que debe de tener el asistente técnico, este puede ser un bachiller o un ingeniero, que puede ser civil, puede ser arquitecto o de profesiones afines a estas. También puede ser asistente técnico un profesional que haya concluido sus estudios técnicos, ¿no? En un centro tecnológico, en Cencico, en Capeco, etcétera. En cuanto al perfil personal, además de tener conocimientos y tener ciertas capacidades, debe de tener preferentemente una personalidad práctica, ¿no? Para ir resolviendo ciertas situaciones sin la imperiosa necesidad de la participación o de la no necesaria participación del residente, ¿no? Él tiene que, o de la supervisión, él tiene que facilitar ciertas salidas, siempre y cuando éstas pues no remarquen modificaciones en las metas y el objetivo del proyecto. Debe tener capacidad para toma de decisiones, pero esta siempre dentro de los límites que su propio cargo le indican, ¿no? Debes tener una habilidad innata para poder organizar y sobre todo liderar y dirigir grupos de trabajo
¿no? Porque él va a facilitar a las diferentes actividades que plantea o que programa la residencia, la supervisión, puedan ser ejecutadas de forma apropiada. Ahora, como sabemos, quienes ejecutan obras de construcción las actividades, no es pues el ingeniero, el residente, el supervisor, ¿no? Es un plantel de personas, los obreros, los trabajadores, quienes van a desarrollar las partidas. Y es el asistente técnico el que va a verificar que éstas se estén ejecutando conforme las especificaciones técnicas, conforme el diseño de ingeniería, conforme los recursos aprobados y demás. En ese sentido, es importante recalcar pues que debe de ser bastante organizado para que pueda llevar, primero, para que pueda aportar en la planificación y sobre todo en el cumplimiento de la planificación, y luego para que pueda aportar también en lo que es la ejecución. Eh, Debe de ser también una persona que tenga una gran capacidad de interacción con distintos actores, ¿no? Que pueden ser de actores de rango técnico, de rango profesional, de rango administrativo, y el asistente técnico debe de tener esa capacidad de poder tratar con esta amplitud de actores, manifestando siempre, ¿no? Aspectos relevantes de sus actividades y sobre todo los distintos criterios a los que responden cada una de las actividades que él desarrolla. En cuanto a los conocimientos que debe de tener, ¿no? Debe de tener conocimientos relacionados a metrados y valorizaciones, modificaciones del expediente técnico, llámense adicionales, deductivos, reducciones, también relacionadas a las ampliaciones de plazo. Debe de tener conocimientos y cierto nivel de experiencia en lo que es la gestión de presupuestos. Eh, Ahí debe de tener alguna experiencia en lo que es el análisis de precios unitarios, en la planificación y también en el control de obras. Además de eso, se entiende pues que debe de tener conocimientos apropiados y sobre todo actualizados para el manejo de ciertas herramientas informáticas o también ahora conocidas como aplicativos, ¿no? Que van desde el AutoCAD, el Civilplan, el WaterCAD y tantos otros aplicativos que se han ido generando y que permiten eh, el desarrollo de ciertas actividades de una forma mucho más rápida, de una forma mucho más resumida y puntual. En cuanto a los conocimientos adicionales específicos que debe tener, debe de manejar conocimientos sobre los dos principales sistemas de contratación en una administración indirecta, ¿no? Es decir, en una obra por contrato, el de suma alzada y las características de las obras que responden a este modelo o este esquema, son obras que generalmente están vinculadas a la facilidad de cálculo, de estimación de magnitudes de las partidas, ¿no? Generalmente la suma alzada está relacionada a proyectos de edificaciones, de construcciones, donde el movimiento de tierra sea mínimo o inexistente. La otra modalidad de ejecución por administración indirecta que debe de conocer muy bien el asistente técnico es el de precios unitarios, que tiene como característica que está relacionada
a infraestructura en la cual el movimiento de tierra es importante, ¿no? Y este movimiento de tierra va a determinar, pues, que sea difícil, ¿no? O sumamente complejo poder calcular con cierto nivel de exactitud las magnitudes, cantidades de las partidas principales del proyecto, ¿no? Por ejemplo, en suma alzada encontramos todo lo que son proyectos de infraestructura, ¿no? La construcción de un hospital, de una posta, de un canal de irrigación. Eh, Porque ahí uno de los componentes principales no es el movimiento de tierras. En cambio, la construcción de una represa o la construcción de una presa o la construcción de una bocatoma son obras que están muy vinculadas a lo que es movimiento de tierras, ¿no? Para la cimentación, para el anclaje, para la instalación apropiada de algunos componentes, lo que fuese. El de esquema de precios unitarios se utiliza generalmente cuando la obra, ¿no? Está demasiado vinculada al movimiento de tierras. Otro conocimiento importante que debe de tener el asistente técnico es cómo está constituida o cómo está organizada tanto la entidad como la disposición organizativa del proyecto y también a la par de ello conocer cuál es la cadena de mandos, ¿no? Sabemos que en el proceso de ejecución de obras hay una cadena de mandos. No es una situación en la cual eh, no esté claramente definido quién es el responsable y quiénes son los personal de apoyo, el personal ejecutivo, etcétera. Eh, pero además de ello, aparte de conocer la organización, la estructura interna de la organización, la cadena de mandos, etcétera, ¿no? El asistente técnico debe de tener claro ciertos aspectos, ¿no? Primero, que el dueño de la inversión, si estamos hablando en el sector público, de una infraestructura, ese invierte P, ¿no? Él es el dueño de la inversión. No es la municipalidad, ni el gobernador, ni el presidente, ni la presidenta, porque nació un 29 de febrero, nada, ¿no? El dueño es Invierte P, a la cual el marco normativo le ha conferido, ¿no? Esas atribuciones. Y estas atribuciones le ha conferido a una entidad, ¿no? La entidad, a su vez, para que pueda implementar la obra, tiene que generar ciertas dependencias, ¿no? La Oficina de Programación Multianual de Inversiones, la, eh, la unidad de formulación y evaluación y la unidad de ejecución de inversión. Cada una de ellas cumple un rol, cumple una serie de actividades. Sin embargo, el asistente técnico debe de tener claro que cada obra tiene también su disposición orgánica interna, ¿no? Dependiendo de la complejidad, ¿no? Se requerirán más o menos integrantes o personal de apoyo o de aporte en la dirección técnica. Eso es hacia arriba, ¿no? Y hacia abajo, el asistente técnico, perdón, debe de tener un conocimiento claro sobre cómo está estructurado el equipo de trabajo, ¿no? Si hay un ingeniero encargado de costos, un ingeniero encargado de la producción, si hay un ingeniero encargado de algunos estudios específicos, etcétera, ¿no? El asistente técnico debe tener este nivel de conocimientos para poder
coparticipar con ellos en algunas actividades o también en procesos de control. Otro aspecto importante relacionado a la organización y cadena de mandos es que el asistente técnico debe de tener ascendencia sobre el personal para que ellos puedan responder ante las indicaciones, precisiones, alcances que este asistente técnico vaya a aportar. En cuanto a los elementos que son fundamentales en cualquier proceso de ejecución de obras, el asistente técnico debe de tener claro que hay un equipo encargado de la dirección técnica, ¿no? Estos pueden ser, incluso el equipo puede estar ampliado por ciertas características de la obra. Después también tiene que tener en claro que hay un documento técnico de inversión que es el expediente técnico, el cual puede estar en adecuación o también puede estar ya declarado como definitivo y aprobado. Luego está el presupuesto, ¿no? Que viene a considerar toda la estructura de gastos que se tiene que realizar y se tiene que controlar en el proceso de ejecución. Y por último, los recursos. En cuanto a la dirección técnica, el asistente técnico tiene que tener claro que además de la residencia, que va a estar encargado en el residente, y va a existir la supervisión, que puede estar encargada a un supervisor de obra o a un inspector de obra. En cuanto al residente, el asistente técnico tiene que tener en cuenta que el residente es el único responsable del proceso de ejecución de una obra. No hay otro responsable. La supervisión tiene un rol distinto, pero no es el rol del responsable. De ahí también tenemos a la supervisión que puede estar conducida por un supervisor de obra, que es una persona que puede ser natural o jurídica y que va a cumplir un rol netamente de orientación, ¿no? Hacia el residente. Lo va a orientar, le va a guiar para que las diferentes actividades que el residente proponga realizar se realicen con esquemas de alta idoneidad. Algo similar va a ser el inspector, ¿no? Que forma parte también de la supervisión, pero se entiende pues que lo que la obra demanda con mayor necesidad o con mayor rigurosidad es al residente, a la supervisión, más que a la inspección, ¿no? Porque la supervisión siempre va a contar con algo más de experiencia frente al inspector. Un aspecto importante que tiene que tener en cuenta el asistente técnico es que tanto el supervisor como el inspector tienen las mismas funciones, los mismos derechos, responsabilidades, ¿no? Ambos pueden retirar material, ordenar retiro de material, cambio de bienes, etcétera, si es que estos no cumplen los requerimientos. Igualmente, ambos tienen la potestad de poder validar como efectivamente ejecutado un determinado metrado. No lo va a determinar esto la residencia, ¿no? Sino la supervisión. Una característica o una diferencia importante que se debe de precisar en cuanto al supervisor y el inspector es que el inspector generalmente es un funcionario de la entidad. El otro elemento que debe manejar bastante bien el asistente técnico está relacionado al expediente técnico.
El expediente técnico va a ser un conjunto de documentos que van a facilitarle, en este caso al asistente administrativo, eh, una serie de información de carácter técnico y financiero o económico relacionado a las partidas del proyecto. Se entiende que estos documentos que van a alcanzar o que van a aportar este nivel de información, ¿no? Son los que también van a permitir que se puedan ir generando o que se vayan generando procesos apropiados de control, ¿no? Porque el expediente técnico le va a dar características técnicas y de cualidad sobre las partidas o los insumos de las partidas. Entonces ya el asistente técnico cuando va a elaborar sus esquemas o cuando va a desarrollar sus actividades de control, ¿no? Lo que va a prestar atención es encontrar estos indicativos. Adicionalmente, se tiene que tener en cuenta que todo expediente técnico tiene una estructura más o menos común. Ahí habría que precisar, ¿no? Que para el caso de la inversión pública se tienen que remitir a InvierTP para que les indique la documentación básica que tienen que considerar. Además de ello, ¿no? Cada entidad sectorial, entiéndase ministerio, les va a indicar también cuál es el contenido mínimo y en algunos casos la documentación que se tiene que considerar. Parte del conocimiento que debe tener este personaje está relacionado también a la estructura de los presupuestos. Lo primero que tiene que tener en cuenta el asistente técnico es que el presupuesto total de un proyecto se divide en dos grupos grandes, ¿no? Uno que está relacionado a todos los costos directos, es decir, a todos los insumos, llámese materiales, mano de obra, equipos, eh, o también, y el otro grupo de gastos son los costos indirectos, que a diferencia de los primeros, estos están vigentes y son necesarios cubrir a lo largo de todo un periodo. Otro aspecto que debe de tener claro el asistente técnico es que no se puede trasladar recursos o presupuestos de los costos directos a los costos indirectos, porque eso está prohibido. Eh, em, en los costos indirectos, ¿ya? Sí o sí, ustedes van a encontrar los siguientes tipos. Está el costo directo o el costo indirecto de la residencia, de la supervisión, ¿no? En algunos casos también en algún otro de los factores, pero bajo ningún caso ustedes pueden trasladar un costo directo o parte del presupuesto de los costos directos hacia los costos indirectos. Eso no está permitido, ¿no? Desde Ahora, como nosotros sabemos, hay dos modalidades de ejecución, ¿no? Una por administración directa, cuando la misma entidad va a desplegar esfuerzos y recursos para poder ejecutar la obra, y el otro, la administración indirecta, eh, que comprende esta característica de los datos generales. Pero para esta administración indirecta, al subtotal se le tiene que sumar eh, la utilidad y también los impuestos. Algunos conceptos que debe manejar el asistente técnico, tiene que tener bien claro que se denominan metrados, ¿no? Y cuál es el orden de función, digamos, que se han implementado. De todas formas, ¿no? Es importante reconocer, pues, que eh,
La importancia de estos metrados está relacionado a la exhibición de la cantidad de actividades que se tienen que implementar para que la obra pueda ser concluida dentro de los plazos apropiados. No, acá es importante que el asistente técnico pueda diferenciar claramente eh, si la valorización que se está elaborando corresponde, o los metrados de la valorización corresponden únicamente a los originales, o también están acoplados con ellos los. Este. En cuanto a las funciones generales, una de sus funciones, lo vamos a dividir estas funciones antes, durante y después de la ejecución. Antes de la ejecución, el asistente va a apoyar a la residencia en el planteamiento y la programación de todas las actividades que le va a permitir ejecutar el proyecto. Después va a estar orientado a la programación y uso de los diferentes recursos. Eh, Igualmente debe de poder contribuir o coparticipar en el proceso de análisis del expediente técnico, ¿no? Entendido también como estudio de compatibilidad. En cuanto a sus funciones, ya durante la ejecución de obra, él va a representar generalmente a la entidad va a asistir, va a acompañar a la residencia, a la supervisión, dependiendo, sobre todo para la ejecución de obras de gran envergadura. Igualmente, otra de las funciones del asistente técnico ya en la ejecución de obra es velar por un uso apropiado de los diferentes equipos, maquinarias, ¿no? Eh, Otra función principal que va a cumplir está relacionada al control. Si bien es cierto, se entiende que la, a través de procesos de adaptación, ¿no? Se han ido pues generando algunas especies nuevas que cumplen un rol importante, pero que por X razón estaban apartadas. Eh, Otra función que cumple durante la ejecución de obra es la de elaboración de los metrados y las valorizaciones, ¿no? Este concepto de valorización básicamente viene a ser la monetización de los tazos que le correspondieron. Eh, Igualmente, sus funciones durante la ejecución está relacionada al control y al reporte periódico, ¿no? Se entiende que el residente, que el asistente técnico eh, debe de llevar un libro, un cuaderno, donde detalle las diferentes actividades que realiza. Igualmente, durante la ejecución va a elaborar los metrados y las valorizaciones, dependiendo si es que se han hecho modificaciones al presupuesto, a los objetivos, ¿no? Tendrán que considerarse pues las adicionales, los deductivos, las reducciones que se han ido considerando.
Otra función que tiene el asistente técnico durante ejecución de obras está relacionado a o aportar o incidir en la dirección técnica, ¿no? Pero siempre enmarcando sus aportes dentro de lo que el marco normativo le permite. Igualmente, el asistente técnico tiene competencias para poder verificar o para poder apoyar con lo que es la gestión documentaria de la incorporación de diferentes elementos en el proyecto, ¿no? Que pueden ser recursos, pueden ser profesionales. Un aspecto importante en el que participa el asistente técnico es en el diseño y en el apoyo para la implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Si bien es cierto, se le va a encargar a ciertos profesionales este documento, pero se sugiere que el asistente técnico sea el que va a verlo directamente. En algunos casos, dependiendo de la complejidad de la obra, ¿no? También se recomienda o se considera que el asistente técnico debe de aportar en lo que es la elaboración de algún tipo de documento, ¿no? Documento guía de procedimientos, guía de acciones para la elaboración de X elementos, de X instrumentos. Otra función que cumple es la de coordinación permanente entre la plana de dirección del proyecto o de la obra y los trabajadores que están involucrados directamente con la ejecución. Muchas veces, me estaba olvidando, también se recomienda que como parte del perfil del asistente técnico se considere necesario que este maneje o domine el idioma o el dialecto imperante en la zona de intervención, ¿no? Esto para facilitar procesos de comunicación fluida y apropiada. Después ya de la ejecución de la obra, las funciones que cumple el asistente están relacionadas a la elaboración de los metrados y de la valorización final. Eh, Igualmente va a acompañar a la residencia de la supervisión en la verificación de los metrados ejecutados en el proyecto. Eh, Igualmente, como ya después de la culminación lo que procede es la liquidación, ¿no? Se le puede encargar al asistente técnico que vaya elaborando, vaya estructurando, ¿no? Los aspectos más relevantes del presupuesto de la obra, el presupuesto ejecutado, ¿no? Para hacer un proceso de liquidación mucho más rápido, mucho más asertivo. Eh, Otra de las funciones principales ya dentro del proceso de ejecución está relacionada a la gestión del cuaderno de obra. La gestión del cuaderno de obra, o mejor dicho, el registro de asientos, es relativamente distinto en una administración indirecta que en una administración eh, directa. Entonces, eh,
el asistente técnico tiene que tener ese conocimiento bien claro, ¿no? De las particularidades de llenado de asientos que requiere el proyecto. Ahí bien hay que mencionar también lo siguiente, ¿no? Puede que en una obra por administración indirecta, la, em, el acceso, digamos, no necesariamente es fácil. Otro aspecto importante relacionado al cuaderno de obra, como sabemos ya desde el año 2020 está siendo normado que en obras de administración indirecta sea obligatorio el uso del cuaderno de obra digital. En ese sentido, el asistente técnico también debería de tener un conocimiento apropiado sobre este esquema del cuaderno de obra digital. Tiene sus particularidades y sobre todo, como es un documento netamente virtual al cual puedes acceder desde cualquier parte del mundo, ¿no? Siempre se recomienda la revisión, la verificación que todo esté bien. Eh, Otra función importante que cumple es la del control de la obra, ¿no? El control de avance en el cual el asistente técnico es el que va a verificar que se esté desarrollando las diferentes partidas conforme a la programación y el logro de metas que se ha planteado en el informe correspondiente. ¿No? Y de no ser así, o de estarse alejando de este periodo ideal o de este periodo contractual, no se tienen que hacer los descargos respectivos si es necesario solicitar las ampliaciones del caso. Vinculado al avance está el rendimiento, ¿no? El rendimiento viene a establecernos el monto que se le va a reconocer a cada uno de los trabajadores de acuerdo a los tiempos reales de trabajo. En este punto, ¿no? El asistente técnico va a verificar que el plantel obrero o el plantel operativo, ¿no? Desarrolle las partidas de acuerdo a sus recomendaciones. También está el control de costos, en el cual el asistente técnico hace un seguimiento a cada uno de los ítems del presupuesto para verificar si estos, además de estar bien o no calculados, también si van a requerir alguna modificación. Finalmente, algunas acciones principales que desarrolla el asistente técnico. Eh, por lo general, la residencia o la supervisión le encargan, ¿no? Al asistente técnico para que éste plantee un primer documento, ¿no? Sobre la programación de la obra. Es acá donde el asistente técnico tiene que exhibir, ¿no? Sus capacidades relacionadas a la planificación. En este punto, el asistente técnico va a hacer una distribución, ¿no? De las diferentes actividades del proyecto, teniendo en cuenta que estas se acerquen lo más posible al periodo de contrato original, ¿no? Eh, Acá es importante recalcar que el asistente técnico tiene que tener un buen manejo, ¿no? De estos aplicativos. Igualmente debe de comprender las diferentes eh, características que demandan cada uno de las partidas, ¿no? En cuanto a tiempo y presupuestos. Igualmente debe de tener la capacidad de poder discernir si
una línea de actividades están sujetas o no a la variación del periodo de ejecución, ¿no? Estamos hablando ahí de que pueda establecer apropiadamente, ¿no? ¿Cuál es la roja? Otro aspecto importante, otra acción importante que debe de cumplir el asistente técnico es el cálculo de los tiempos efectivos reales, ¿no? Empezando con el cálculo de los días útiles. Como sabemos, los días útiles vienen a ser los días en los cuales se permite o se tiene que trabajar sin contar el periodo de descanso. Y de a partir de este cálculo de los días útiles, ¿no? En el cual la cantidad de días calendarios que están planificadas en el expediente técnico lo multiplicamos por 1.20 para obtener este parámetro de días útiles. Eh, a partir de eso también se calcula, o el asistente técnico tiene que calcular el plazo buffer, que principalmente viene a ser como un plazo de reserva en caso sea necesario la ampliación o una mayor duración de alguna actividad y que no se vayan a afectar terceros. Otro aspecto, otra acción importante que cumple el asistente técnico muchas veces está relacionado al control o a la elaboración de la curva S, ¿no? Él no lo va a gestionar porque probablemente no vaya a tener todos los parámetros que se requiere, ¿no? Pero sí a modo de distracción. Eh, Hay que recordar acá que esta curva S, ¿no? Y su denominación es debido a la forma característica que adquiere la curva, ¿no? De un avance lento los primeros periodos, luego un avance rápido, exponencial, en los periodos intermedios y nuevamente un avance lento ya hacia la culminación del proyecto. Otra acción que va a desarrollar el asistente técnico está orientada a la preparación de valorizaciones, sobre todo si es una administración indirecta, ¿no? Como sabemos, en las valorizaciones de administración indirecta se contabilizan o se valorizan las partidas principales o la partida principal. Y de ahí, ¿no? El presupuesto, la valorización de algunos adicionales o prestaciones adicionales y también de mayores metrados de gastos generales variables si es que esto subiese. Otro aspecto importante que tenemos que mencionar relacionado a las valorizaciones es que en el caso de, de proyectos por administración indirecta, la valorización se realiza en cada uno de los puntos, ¿no? En todos los puntos. Al momento de elaborar los metrados, ¿no? Tienen que recordar que el proceso de estimación del monto de la valorización de la obra, ¿no? Corresponde a una serie de cálculos que se tienen que realizar, ¿no? Si es una obra a precios unitarios, el metrado ejecutado generalmente se multiplica por a suma alzada. Igualmente se trabaja con el metrado ejecutado, al cual se va a multiplicar el precio referencial, el precio unitario del valor referencial. Bien, sería todo de mi parte en esta oportunidad. Si tuviesen consultas, quedo atento para poderlas absolver. La PPT se les va a facilitar a todos ustedes a través de la escuela. Bien, si no hay preguntas, muchísimas gracias. No se olviden a la escuela de FABLEC.
solicitan la PPT del curso. Y también ahí estoy dejándoles mi número de WhatsApp por si tienen alguna consulta, alguna duda más adelante. De mi parte sería todo en esta oportunidad. Muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos. Permiso.